Please be seated. Tomen asiento. Se abre la sesión. Informo que me acompañan hoy los siguientes jueces. Vicepresidente Gevorgyan, jueces Tomka, Abraham Ben Nuna, Joe Septunine, Iwasawa Nolte y Charles Wars. Los jueces Yusuf, Bandai, Robinson y Salam, así como los jueces ad hoc, Todeisima, participarán remotamente. Seguimos con la continuación de la primera ronda de alegatos orales de Bolivia. Tiene la palabra el señor Bundy. Thank you, Madam. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señorías, es, como siempre, un honor comparecer hoy ante la Corte y representar al Estado plurinacional de Bolivia en este caso. Mi tarea, a estas alturas del procedimiento, es abordar las alegaciones de Chile, según las cuales Bolivia ha incumplido ciertas obligaciones relacionadas con el uso de las aguas del Silala. En sus alegatos, Chile expone que Bolivia ha incumplido obligaciones contraídas con Chile en relación con actividades que, según se dice, han sido contempladas o llevadas a cabo por Bolivia en las inmediaciones del Silala en territorio boliviano. Estas reclamaciones aparecen como conclusiones D y E de la memoria de Chile. Para mayor comodidad colocaré estas conclusiones en la pantalla. También las encontrarán en la pestaña 3.1 de sus carpetas. Como pueden ver, en la conclusión D, Chile solicita a la Corte que declare que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala. Y si pasamos a la conclusión E, un poquito más larga, Chile alega que Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que puedan tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos e información y de llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental, a fin que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas. Obligaciones que Bolivia ha incumplido en cuanto a su obligación de notificar y consultar a Chile respecto de las actividades que puedan afectar las aguas del río Silala o su utilización por parte de Chile. En esta presentación demostraré que, sobre la base de los principios aplicables del derecho internacional consuetudinario, expuestos por el profesor Pelé ayer, y de los hechos que abordaré, ninguna de estas conclusiones tiene mérito alguno. Con respecto a la alegación de la conclusión D de que Bolivia debe tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, la alegación no tiene objeto. Sin duda, esto explica por qué Chile no dijo absolutamente nada al respecto el viernes, aparte de la declaración de la distinguida agente de que Bolivia reconoce el deber de consultar y prevenir el daño significativo. Aparte de eso, ni una sola palabra sobre la conclusión de... Señora presidenta, esto no es nada nuevo. Como lo explicó la gente de Bolivia, este país se toma muy en serio los asuntos ambientales y siempre ha respetado la necesidad de prevenir y controlar la contaminación u otras formas de daños transfronterizos significativos. Por su parte, Chile nunca ha afirmado, y mucho menos demostrado, que las muy modestas actividades que Bolivia emprendió en su territorio en las cercanías del Silala hayan causado la más mínima contaminación a las aguas del Silala o cualquier otra forma de daño a Chile.
De hecho, Chile reconoció expresamente en sus alegatos escritos que no pide a la Corte que especifique con precisión qué medidas debe tomar Bolivia para prevenir o controlar la contaminación. Tampoco explica de qué manera Bolivia no adoptó tales medidas o incumplió alguna obligación al respecto. Sin duda, esto se debe a que no hay pruebas de que Bolivia no haya tomado las medidas apropiadas cuando se le pidió para prevenir y controlar la contaminación. El hecho evidente es que la calidad de las aguas del Silala que fluyen hacia Chile sigue siendo la misma que ha tenido durante casi 100 años desde que se instalaron las obras de drenaje en 1928. Sin verse afectada por ninguna forma de contaminación generada por el hombre, y Chile no ha demostrado lo contrario. No existiendo ninguna disputa entre las partes sobre este asunto, como el profesor Fortó señaló, la conclusión de Chile debe ser rechazada por carecer de objeto. En cuanto a la alegación de la conclusión E, de que Bolivia incumplió su obligación de notificar y consultar a Chile sobre actividades que pudieran afectar negativamente a las aguas del Silala, tampoco tiene fundamento. Como ha demostrado el profesor Pelé ayer, el deber de notificar y consultar, según el derecho internacional consuetudinario, solo surge cuando se ha confirmado un riesgo de daño transfronterizo significativo. Sin embargo, ninguna de las modestísimas actividades en las que Chile basa su reclamación dio lugar a ningún riesgo de daño para Chile, y mucho menos a un daño significativo. El viernes, el abogado de Chile se refirió por primera vez a una concesión otorgada por Bolivia en el 2000 a la empresa Ductec para comercializar las aguas del Silala. Es cierto que Chile protestó por esta concesión. Sin embargo, lo que el abogado no mencionó es que Ductec no tomó ninguna medida para implementar su concesión con planes concretos que implicaran el uso de las aguas del Silala, y la concesión fue posteriormente cancelada por Bolivia en mayo de 2003. A continuación, el abogado mencionó los posibles planes del departamento de Potosí de construir una presa en el Silala y una planta embotelladora de agua mineral. Sin embargo, ninguna de estas ideas llegó a concretarse. Por lo tanto, no había nada que notificar o consultar. En cuanto al establecimiento por parte de Bolivia de una piscifactoría temporal, que la señora Klein-Kranenberg describió como infructuosa y abandonada, y de un puesto militar menor y 10 casitas a las que se refirió la profesora Boisson de Chazurne, tampoco dieron lugar a un riesgo de daño alguno, mucho menos de daño significativo, para Chile. Y eso explica que Chile nunca alegó haber sufrido ningún daño de ese tipo y nunca objetó a esas iniciativas, al menos hasta que se inició este caso. En realidad, por lo tanto, el asunto no era una cuestión entre las partes y no hubo ningún incumplimiento por parte de Bolivia de ninguna obligación de notificar o consultar. Con esta visión general, señora presidenta, el resto de mi presentación se desarrollará en dos partes. En primer lugar, abordaré los antecedentes de la reclamación de Chile para mostrar cómo los hechos no dan soporte a las dos demandas de IE de Chile. Y en segundo lugar, basándome en la presentación del profesor Pelé sobre derecho aplicable, me referiré a las deficiencias jurídicas de las conclusiones de Chile que socavan aún más las pretensiones de este país. Los antecedentes, de hecho, relevantes para las demandas de Chile son sencillos y en gran medida no se discuten. Ya he señalado que
la concesión de Ductec, mencionada por el abogado el viernes, ni siquiera llegó a la etapa de preimplementación, ni utilizó las aguas antes de que fuera cancelada en el 2003. Los otros asuntos en cuestión se plantearon por primera vez en una nota diplomática que Chile envió a Bolivia el 7 de mayo de 2012. En esa nota, que encontrarán en la pestaña 3.2 de sus carpetas, Chile llamó la atención sobre un anuncio que por lo visto salió en la prensa, pero no anexado por Chile, a cargo del gobernador del departamento de Potosí, en Bolivia, sobre la posible construcción de una piscifactoría a lo largo de las aguas del Silala y otros proyectos potenciales que implicaban una presa y un establecimiento de planta embotelladora de agua mineral. De forma significativa, Chile no cuestionó el derecho de Bolivia, en principio, de llevar a cabo esos proyectos. Y quiero recordar lo que dijo Chile en su memoria, y cito: el gobierno chileno observa con atención que las iniciativas diversas que se están planificando en relación con este recurso hídrico en Bolivia y que podrían ser consistentes con los legítimos derechos de Bolivia a utilizar este recurso aguas arriba de la frontera, de acuerdo con el derecho internacional. Fin de cita. La nota no solicitaba ninguna información particular a Bolivia. Más bien, simplemente indicaba que Chile estaría interesado en recibir informaciones oportunas sobre los proyectos antes de su concreción. Bolivia respondió mediante una nota fechada 24 de mayo de 2012 y en su respuesta Bolivia reiteró una invitación que había hecho anteriormente en el 2011 para que Chile realizara una visita conjunta a la región y subrayó que, de acuerdo con su cultura de diálogo, Bolivia seguía dispuesta a explorar vías que condujeran a un entendimiento común para avanzar en el tratamiento del asunto. Chile reiteró su solicitud de información en el momento oportuno en otra nota enviada el 9 de octubre de 2012. La respuesta de Bolivia llegó el 25 de octubre de aquel año, 2 semanas después. En su nota, Bolivia volvió a reiterar su invitación a Chile para realizar una visita conjunta a la zona, bajo los auspicios del mecanismo de consultas políticas Chile-Bolivia. Sin embargo, Chile nunca dio curso a esa propuesta. En cualquier caso, la piscifactoría fue un hecho puntual que no causó ninguna contaminación ni ningún otro perjuicio a Chile, y este nunca lo reclamó. Por lo contrario, en su primer informe presentado con la memoria de Chile, los expertos de Chile afirman, y cito: utilizando un índice de calidad morfológica, un ICM, internacionalmente aceptado, el río se clasifica como en buen estado, una población saludable de truchas arcoíris con una amplia gama de tamaños y pesos demuestra que el estado general del río, con respecto a los flujos perennes, la calidad y cantidad de agua y disponibilidad de alimentos, es suficiente para mantener una población de peces saludable. En cuanto a la posible construcción de una presa y de una planta embotelladora de agua mineral, Chile se limita a hacer referencia a un anuncio del 2012 del gobierno del departamento de Potosí sobre un posible proyecto, pero no aporta ninguna prueba sobre la ejecución real de estas propuestas. Como explicó Bolivia en su contramemoria, ninguno de estos proyectos salió de la mesa de dibujo y los proyectos nunca llegaron a la fase de ejecución, ni siquiera de pre-ejecución. En consecuencia, no se activó ninguna obligación de notificar, ya que no había nada que notificar. A lo largo de 2013 y hasta principios del 2014, las partes intercambiaron varias notas, en las que básicamente repiten sus posiciones. Y Bolivia siguió presionando para que se celebraran conversaciones y visitas sobre el terreno en el marco del mecanismo de consultas políticas.
En 2014, la piscifactoría era un asunto olvidado y era evidente que ni la presa ni la planta de embotellamiento iban a seguir adelante. En resumen, el asunto dejó de estar. De hecho, lo que el abogado de Chile omitió decirles el viernes pasado es que desde su última nota sobre el tema con fecha 27 de marzo del 2014, Chile no ha vuelto a hacer ninguna referencia en los últimos 8 años a estos hechos en la correspondencia diplomática y no ha alegado ningún incumplimiento de su obligación o de la obligación de una obligación internacional por parte de Bolivia hasta que tal reclamación fuera sorprendentemente planteada en este procedimiento. Volviendo a la cuestión del puesto militar y de las 10 casitas, la Corte verá en la imagen en pantalla, tomada del vídeo del dron que Bolivia suministró en el anexo 30 a su dúplica y que el profesor Eckstein mostró ayer, que estas instalaciones más bien modestas están ubicadas a unos 3 kilómetros aguas arriba del límite internacional en territorio boliviano, con las casas situadas bien atrás del brazo orientales o sur del Silala. El 7 de febrero de 2017 Chile envió una nota a Bolivia en la que solicitaba información sobre el uso de las aguas del Silala con respecto a estas instalaciones. Bolivia respondió oportunamente el 24 de marzo del 2017 señalando que comunicaría a Chile si la información solicitada tan pronto estuviera disponible. Estas notas pueden encontrarse en la pestaña 3.3 de sus carpetas. Bolivia dio seguimiento a la solicitud de información con otra nota a Chile del 25 de mayo del 2017 en el 3.4 de sus carpetas. En esa nota, Bolivia informó a Chile de que la modestísima infraestructura existente no suponía ningún peligro de generar ninguna contaminación, ni de afectar a la calidad del agua de los manantiales del Silala, dado que las casas estaban deshabitadas, como siguen estándolo en la actualidad. En cuanto al puesto militar, Bolivia señaló primero que la preservación y conservación de las aguas del Silala eran una preocupación permanente de Bolivia. Son las palabras de Bolivia. Y a continuación Bolivia explicó, y cito, que se han instalado los mecanismos adecuados que aseguran la preservación y conservación de las mencionadas aguas y que el uso de las aguas es mínimo y su disposición es controlada a través de un sistema de saneamiento básico que evita la contaminación en la zona. Chile no respondió a esta nota. Otro punto que la profesora Boisson de Chazur dejó en su tintero el viernes. Y Chile no planteó el asunto ni se quejó de ninguna contaminación posterior. Lo que sí está claro es que no ha habido en ningún momento contaminación u otros daños procedentes del lado boliviano de la frontera, en ningún momento. Y no hubo tampoco queja de Chile en un sentido contrario. Todo esto demuestra que Bolivia sí ejerció la debida diligencia en la toma de medidas para prevenir la contaminación y sí cooperó respondiendo a la consulta de Chile. Dado que ninguna de las limitadísimas actividades de Bolivia han dado lugar a un riesgo de daño transfronterizo y mucho menos a un daño significativo, se deduce que no hay fundamentos de hecho para ninguna de las conclusiones D o E de Chile. Paso ahora a los factores jurídicos, que considerados junto con los hechos, socavan aún más las reclamaciones de Chile. Dado que estos ya han sido discutidos en parte por el profesor Pelé, puedo ser relativamente breve y en primer lugar me ocuparé de la conclusión D de Chile, en virtud de la cual Chile solicita a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del Silala. Y a continuación, la conclusión E,
de que Chile habría incumplido su obligación de notificar y consultar a Chile con respecto a las actividades que, utilizando las palabras de Chile, puedan afectar a las aguas del Silala y a su utilización por parte de Chile. Empecemos con la D, conclusión D de Chile. Los hechos demuestran que no hay disputa entre las partes sobre la necesidad de tomar medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación, aunque debe recordarse que, al contrario de la conclusión D de Chile, el criterio aplicable es prevenir un daño significativo, no cualquier daño. Menciono esto, señora presidenta, señorías, porque, como señaló el profesor Pellet, en su memoria Chile avanzó la proposición bastante extrema e insostenible de que Bolivia tiene la obligación de tomar medidas para eliminar en lo posible el riesgo de contaminación o de causar cualquier otro tipo de daño en Chile. Si bien en sus alegatos posteriores Chile reconoció que el criterio relevante se refiere a daño significativo, no cualquier daño, esto no se refleja en sus conclusiones, en su redacción actual. A pesar de esa precisión, hay 3 puntos clave que respetuosamente pediré a la Corte que tuviera en cuenta al evaluar la conclusión D de Chile. Primero, Chile no ha alegado en ningún momento que Bolivia no haya controlado la contaminación u otras formas de daño. Segundo, la propia Bolivia reconoce en su nota de 25 de mayo del 17 que la contaminación y preservación y conservación de las aguas del Silala es una de sus preocupaciones permanentes. Tercero, nunca ha habido contaminación o daño, mucho menos significativo, con respecto a las aguas que fluyen hacia Chile. No existiendo controversia entre las partes sobre estos puntos, la conclusión D de Chile carece de objeto y debe ser denegada. Como la Corte ha señalado anteriormente, tiene jurisdicción sobre disputas legales, con la consecuencia de que, y cito de la sentencia de la Corte sobre objeciones preliminares en el caso de las Islas Marshall contra el Reino Unido, la existencia de una disputa entre las partes es, por lo tanto, una condición de la competencia de la Corte. Y como sabemos, la Corte ha recordado con frecuencia que para que exista una controversia debe demostrarse que la pretensión de una de las partes cuenta con la oposición positiva de la otra. En otras palabras, las dos partes deben sostener puntos de vista claramente opuestos respecto a la cuestión del cumplimiento o incumplimiento de determinadas obligaciones internacionales. En el presente caso, si bien las partes pueden tener puntos de vista diferentes sobre algunas cuestiones relativas al estatus de las aguas del Silala, los hechos que he analizado no demuestran que tengan puntos de vista diferentes sobre la obligación de controlar la contaminación u otras formas de daño transfronterizo significativo, respecto de las cuales recuerdo que no ha habido absolutamente ninguna emanación de Bolivia. Por lo tanto, no hay ninguna disputa legal sobre esta cuestión que la Corte deba decidir. Siendo este el caso, la demanda de Chile expuesta en la conclusión D es superflua y la Corte debería declinar el ejercicio de su jurisdicción sobre ella. Sin embargo, incluso si ese no fuera el caso, la obligación de tomar las medidas apropiadas para evitar causar un daño transfronterizo significativo no es unilateral, como lo insinúan las conclusiones de Chile. Como reconoció la Corte en el caso de las fábricas de pasta de papel, todos los estados ribereños, independientemente de si son estados aguas arriba o aguas abajo, tienen las mismas obligaciones en relación con la obligación de actuar con la debida diligencia con respecto a todas las actividades que tienen lugar en la jurisdicción, bajo la jurisdicción y el control de cada una de las partes. Simplemente señalo que esta obligación mutua se refleja efectivamente en la conclusión F de Bolivia, pero no en las conclusiones de Chile. Señora presidenta, paso
a referirme a la afirmación de Chile de que Bolivia ha incumplido la obligación de notificar y consultar a Chile con respecto a las limitadísimas actividades realizadas en Bolivia en las inmediaciones del Silala. Es el tema de la conclusión E de Chile. Como ha explicado el profesor Pelé, en su sentencia en el caso de construcciones de una carretera y ciertas actividades, la Corte articuló claramente la naturaleza y el alcance de la obligación de notificar y consultar con respecto a las actividades que dan lugar a un riesgo potencial de daño transfronterizo significativo en virtud del derecho internacional consuetudinario, que es el derecho aplicable en este caso. Primero, el Estado que realiza estas actividades debe evaluar si existe un riesgo de daño significativo. En segundo lugar, solo si esa evaluación indica que existe tal riesgo, el Estado está obligado a realizar una evaluación de impacto ambiental. En tercer lugar, solo si esa evaluación de impacto confirma que existe un riesgo de daño significativo transfronterizo, se activa la obligación de notificar y consultar. Estas normas no solo reflejan el derecho internacional consuetudinario, sino que se basan en el sentido común y la razonabilidad. A todas luces, las actividades de muy poca importancia que no generan ningún riesgo de daño transfronterizo significativo no requieren la elaboración de una evaluación de impacto ambiental, ni la notificación y consulta de otros estados. Si no fuera así, tanto los estados situados a aguas arriba como los situados aguas abajo, ya sea de los largos ríos más grandes como el Rin, el Danubio o el Mekong, o ríos más pequeños como el Silala, se verían inundados de evaluaciones de impacto totalmente inútiles, constantemente dedicados a la necesidad de realizar consultas con sus costes burocráticos, cuando en realidad las actividades en cuestión no tienen importancia. En eso estamos. Las actividades de Bolivia no tenían ninguna consecuencia, no había riesgo de daño significativo transfronterizo, ninguno. He observado que la concesión de Ductec no dio lugar a ningún plan concreto para utilizar las aguas del Silala y que la piscifactoría abandonada no suponía en absoluto ningún riesgo de daño y que Chile nunca se quejó de lo contrario. También he explicado que Bolivia nunca puso en marcha sus ideas preliminares de construir una presa o una planta embotelladora utilizando las aguas del Silala. En tales circunstancias tampoco había riesgo de ningún daño significativo para Chile. Siendo así, no hubo ningún incumplimiento por parte de Bolivia de ninguna obligación debida a Chile, y ya sea un deber de notificación y consulta o de otro tipo. Como observó la Corte en su sentencia en el caso Gapchikovo-Naguimaros, un acto ilícito o un delito va frecuentemente precedido de acciones preparatorias que no hay que confundir con el acto o el delito propiamente dichos. Además, hay que distinguir entre la comisión real del acto ilícito, ora instantáneo, ora continuo, y la conducta previa a ese acto, que es de carácter preparatorio y que no se considera un acto ilícito. Ni hay acto ilícito ni hay acto preparatorio que pueda considerarse como ilícito. En cuanto a la construcción del pequeño puesto militar y de las pequeñas viviendas, Bolivia aseguró a Chile, en aras de la buena fe y de las relaciones de vecinos, que estas actividades no presentaban ningún riesgo o peligro para Chile, porque se habían tomado las medidas adecuadas para evitarlo. El carácter certero de las garantías de Bolivia está confirmado por el hecho de que no hay pruebas de que estas actividades produjeran ninguna contaminación u otra forma de daño, y mucho menos un daño significativo, y que el propio Chile nunca se quejó posteriormente de ningún daño de ese tipo. En resumen,
En ningún momento, incluso desde el surgimiento de la controversia a finales de los 90, Bolivia ha realizado actividades que pudieran tener un efecto adverso significativo para Chile con respecto a las aguas del Silala. Esto no solo pone de relieve la buena fe de Bolivia, sino que también expone la artificialidad de las demandas de Chile. Señora Presidenta, al concluir mi exposición, es conveniente poner en perspectiva las pretensiones de Chile reflejadas en sus conclusiones de IE. Los hechos demuestran que Chile ha tenido un uso expedito de todas las aguas del Silala que fluyen a través de la frontera durante más de 100 años. En virtud de la concesión del FCAB, esas aguas deberían utilizarse para locomotoras de vapor. Sin embargo, el propio Chile reconoce que las aguas se utilizaron para consumo humano, la extracción de cobre por parte de la empresa minera estatal Codelco y otras actividades industriales como la industria salitrera. En otras palabras, Chile ha sido libre hasta hoy de utilizar todas las aguas del Silala como quería, y Bolivia nunca ha impedido ni causado el más mínimo perjuicio a esas actividades. Dado este estado de cosas, y unido al hecho de que no existe absolutamente ninguna base fáctica o jurídica para las afirmaciones de Chile de que Bolivia ha incumplido alguna obligación contraída con Chile en relación con el Silala, hay un cierto, y debo decir, un cierto cinismo en las afirmaciones de Chile. ¿Cómo puede Chile, que ha tenido un uso totalmente libre de las aguas del Silala durante décadas, aguas cuya cantidad y calidad Bolivia nunca ha comprometido en absoluto? ¿Cómo puede, pues, Chile, digo, acusar a Bolivia de incumplimientos? Las afirmaciones suenan a hueco. Por todo ello, Bolivia solicita respetuosamente que se denieguen las conclusiones D y E de Chile. Señora Presidenta, con esto concluyo mi presentación. Pasaremos ahora a las demandas reconvencionales de Bolivia y pido que se le dé la palabra al profesor Fortó para que comience esta parte del caso de Bolivia. Muchas gracias, señor Bonti. Damos la palabra al orador siguiente, el profesor Fortó. Adelante, caballero. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Presidente, señoras y señores, excelencias, me corresponde esta tarde presentarles las contrademandas de Bolivia y luego examinar la primera de ellas. El señor Bundy me seguirá en este podio para luego abordar la segunda y la tercera contrademanda. Señora Presidente, como habíamos recalcado ayer, la posición presentada por Chile ante la Corte es cuestionable en ciertos aspectos. Por un lado, Chile no ve en las aguas del Silala más que un curso de agua natural, mientras que, como resulta evidente, ha sido objeto de importantes obras y mecanismos de drenaje y de canalización. Por otro lado, Chile mantiene un concepto muy unilateralista de los derechos relativos a las aguas del Silala y además guarda silencio en sus conclusiones finales respecto a los derechos de Bolivia. Esto explica que Bolivia haya sentido la necesidad de formular ante la presente instancia no solo varias demandas como respuesta a las reclamaciones de Chile, sino asimismo 3 contrademandas. Estas 3 demandas se han formulado de la siguiente manera en la contramemoria y los encontrarán bajo la pestaña 4.1 del expediente de los jueces, tanto en versión francesa como en inglesa, y con algunas enmiendas que se han introducido en la versión francesa con respecto a la traducción que ha propuesto el secretario de la Corte. Las
contrademandas de Bolivia se formulan de esta forma. A. Bolivia detiene la soberanía sobre los canales artificiales y las instalaciones de drenaje del Silala que están situadas sobre su territorio y tiene el derecho de decidir si las mismas deben mantenerse y de qué manera. B. Bolivia tiene la soberanía de las aguas del Silala, cuyo caudal ha sido gestionado, mejorado o producido artificialmente sobre su territorio, y Chile no tiene derecho a este caudal artificial. C. Todo abastecimiento por parte de Bolivia a Chile de las aguas que fluyen de forma artificial del Silala, así como las condiciones y las modalidades de ese abastecimiento, en particular la compensación que se debería pagar, están sujetas a la conclusión de un acuerdo con Bolivia. En su dúplica, Bolivia aclaró que la tercera demanda se dirigía más bien de cara al futuro y no con vistas al pasado, y que si los canales y otras instalaciones fueran desmanteladas, por supuesto, la segunda y tercera contrademandas quedarían entonces sin objeto alguno. Estas tres contrademandas se formularon respetando el artículo 80 del reglamento de la Corte. Caen claramente entre las competencias de la Corte y están también claramente relacionadas directamente con las demandas presentadas por Chile. De hecho, Chile había señalado que no cuestionaría la admisibilidad de estas contrademandas, hecho del que la Corte toma nota en su escrito del 15 de noviembre de 2018. Tras la presentación de la contramemoria de Bolivia, Chile señaló inicialmente que un segundo turno de procedimiento escrito no sería necesario y que convendría pasar inmediatamente a la fase oral de la causa o del asunto, incluido con respecto a las contrademandas. Después de que la Corte estimara que era necesario la presentación de una réplica y de una dúplica solo sobre la cuestión de las contrademandas, y una vez que se hubieran presentado ambas, Chile, sin embargo, pidió a la Corte que se le acordara el derecho de presentar una alegación adicional respecto a las contrademandas, cosa que autorizó la Corte. En esta ocasión, Chile presentó nuevos peritajes respecto a los cuales Bolivia no ha tenido la posibilidad de pronunciarse por escrito. Los intercambios escritos respecto a las contrademandas han permitido en algunos casos acercar los puntos de vista de las partes o aportar algunas aclaraciones que han resultado útiles respecto a sus relativas o sus respectivas posiciones jurídicas. Sin embargo, algunos puntos siguen abiertos y serán objeto de las presentaciones que les ofreceremos esta tarde. La primera contrademanda no tiene ninguna ambigüedad. Bolivia le pide a la Corte que diga y que falle que Bolivia posee la soberanía sobre los canales y demás infraestructuras situadas en su territorio y que tiene el derecho de decidir si y cómo estas instalaciones se deben mantener. Esta demanda no debería plantear el mínimo problema, y por dos razones. Primeramente, porque una soberanía de este tipo queda claramente reconocida en el derecho internacional, incluida en la jurisprudencia de la Corte. En segundo lugar, porque en sus escritos Chile concede en cuanto al principio de que Bolivia posee estos derechos soberanos. Tras haber observado que las instalaciones concernidas se sitúan exclusivamente en el territorio boliviano, Chile ha indicado efectivamente que acepta que Bolivia detiene la propiedad de la infraestructura situada en su territorio. Propiedad que, como indica Chile, se basa en el principio fundamental de la soberanía territorial. De manera igualmente explícita, Chile indica, y cito, que reconoce plenamente la soberanía
que Bolivia detiene sobre los canales y los sistemas de drenaje artificiales del Silala situados en su territorio, así como su derecho de decidir si los mismos deben mantenerse y de qué manera. Chile también hace suya la afirmación de Bolivia según la cual la restauración de los humedales justificaría un posible desmantelamiento de estas infraestructuras e incluso alienta a Bolivia a restaurar estas zonas. Finalmente, Chile reconoce, y sigo citando, que no tiene derecho de pedir a Bolivia que instale o que mantenga infraestructuras para su propio beneficio. Chile ha añadido en su réplica que la primera contrademanda no sería impugnada por Chile, de lo que cabe deducir, según Chile, que no existe diferendo alguno a este respecto y que, en consecuencia, esta demanda no tendría razón de ser, no tendría objeto. En su última alegación al procedimiento escrito, Chile estima de la misma manera que la primera contrademanda no da lugar a controversias y que la Corte no tendría competencias con respecto a la misma, puesto que hay una ausencia de diferendos, no existe diferendo alguno. Las conclusiones finales de Chile, sin embargo, son un poco más confusas con respecto a este punto, puesto que indican que la primera contrademanda caería fuera del ámbito de competencias de la Corte, o bien, alternativamente, no tendría ningún objeto de ser, o incluso que habría que rechazarla simplemente. Las posiciones que acabo de recordar de Chile requieren o se merecen dos comentarios. En primer lugar, para empezar, Chile considera que a partir del momento en el que una demanda no tiene objeto porque ya no hay desacuerdo entre las partes, la Corte no puede juzgar la demanda correspondiente. Para llegar a la conclusión de que la primera contrademanda no tiene objeto, es necesario, sin embargo, constatar anteriormente que las partes están de acuerdo sobre el punto en cuestión. Es decir, que para que la Corte pueda llegar a la conclusión de que esta demanda no tiene objeto o que no existe diferendo alguno, es necesario declarar, en primer lugar, que según ambas partes, Bolivia posee efectivamente y plenamente los derechos soberanos que reivindica. Luego, para Chile, el hecho de no cuestionar o impugnar esta primera contrademanda, de estimar que no da lugar a controversia alguna y de afirmar que ya no existe diferendo, implica necesariamente que el Estado chileno consiente a que la totalidad de esta demanda sin condición alguna. De hecho, en las conclusiones finales de Chile con respecto a la primera contrademanda no se ven acompañadas de reserva alguna. Chile incluso dice en su última alegación escrita que las posiciones de ambas partes con respecto a esta contrademanda se deshacen del diferendo en su totalidad. En su opinión, esta demanda llegaría a ser francamente una perogrullada, un truismo. La verdad es que, señor presidente, lo podría dejar aquí. Estas declaraciones de Chile y sus conclusiones finales bastan por sí solas, aparentemente, para zanjar la cuestión, puesto que aceptan formalmente y expresamente y sin la más mínima reserva la primera contrademanda que presenta Bolivia. Chile, de hecho, el viernes volvió a repetir que en cuanto al principio no tiene objeción con respecto al desmantelamiento de los canales por parte de Bolivia. Sin embargo, el problema es que Chile da una de cal y una de arena con respecto a esta primera contrademanda. El viernes les presentó una versión idealizada de su posición, pasando por alto las limitaciones que ha presentado en sus escritos con respecto a la primera contrademanda. Límites, y el profesor Pele lo recordó ayer, límites que Chile consideró que no era necesario explicar el viernes. Los escritos de Chile dan a entender, por la formulación de sus conclusiones finales, que los derechos soberanos de Bolivia estarían sometidos a una serie de condiciones, como se ve por el uso repetido en sus escritos de términos como siempre que, insofar as, o sin perjuicio de
without prejudice to en inglés, o siempre que, o en la medida que, provided que, o salvo si, unless en inglés. Bolivia ha destacado en su dúplica estas ambigüedades de la posición chilena, pero estas ambigüedades no se han disipado desde entonces. Las ambigüedades son de varios tipos. Para empezar, Chile condiciona en sus escritos el derecho de Bolivia de desmantelar los canales e infraestructuras a su propio derecho de utilización equitable y razonable de las aguas del Silala, o a su no utilización actual de estas aguas. Al invocar el derecho de utilización equitable y razonable en relación con la primera contrademanda, Chile parece considerar que el efecto del desmantelamiento de las infraestructuras que tendrá sobre el caudal del Silala debería considerarse como un posible atentado a su derecho de utilización de las aguas del Silala. Esto equivale a decir que el uso actual o todo uso que podría hacer Chile de estas aguas en el futuro se podría oponer al derecho que tiene Bolivia de desmantelar las instalaciones artificiales. Esta afirmación vacía de su contenido la aparente aceptación incondicional por parte de Chile de la primera contrademanda. Por otro lado, Chile pretende que el desmantelamiento de las instalaciones no debería, y cito, perturbar las condiciones naturales del sistema hidrográfico del Silala. Esto es ambiguo y contradictorio en cuanto a los términos utilizados, porque el objetivo del desmantelamiento de las instalaciones, de las infraestructuras, si tiene lugar este desmantelamiento, no será para afectar el estado natural de las aguas del Silala, sino todo lo contrario, será para restaurar ese estado natural de las aguas del Silala. Esto, por supuesto, bajo la reserva de la prohibición de causar daños transfronterizos significativos. Pero esta interdicción, esta prohibición, es muy distinta de la supuesta obligación en la que insiste Chile de no perturbar las condiciones naturales del Silala. Lo que parece sugerir en realidad a Chile, a través de esta supuesta obligación, es que tendría una especie de derecho adquirido para mantener el estado actual de las aguas del Silala y, por lo tanto, de sus usos de la misma, derecho adquirido que prevalecería sobre el derecho de desmantelamiento que tiene Bolivia. Esto, de nuevo, viene a negar pura y llanamente la primera contrademanda. Chile también parece estimar que el desmantelamiento de estas instalaciones podría, por sí mismo, calificarse de daño, que, por ende, vendría a limitar el derecho soberano de Bolivia de desmantelar las obras. Según Chile, efectivamente, Bolivia estaría sujeta, en caso de desmantelamiento, a una obligación de notificación de todas las medidas, y cito, capaces de tener efectos perjudiciales sobre los recursos de agua compartidos. Esto va mucho más allá de lo que impone el derecho internacional consuetudinario, como lo recordó el profesor Pérez ayer. Y de nuevo, esto equivale, en realidad, por parte de Chile, a reivindicar un derecho de escrutinio y de control, incluso un poder de veto, sobre el derecho soberano de Bolivia de desmantelar las instalaciones artificiales, lo que contradice la primera contrademanda y algo que es injustificado con respecto al derecho internacional. Como señalaba, Chile no ha aclarado plenamente su posición con respecto a estos distintos puntos en su último alegato escrito, ni durante su primera intervención oral. Y eso que Bolivia le había alentado a Chile a aportar todas las aclaraciones necesarias. En el párrafo 1.19 de su alegato escrito adicional, Chile señala que la referencia a sus conclusiones finales con respecto a su derecho de uso de las aguas del Silala no tendría efecto de cara al futuro y
se refiere exclusivamente a que se reconozca que su utilización actual de las aguas del Silala es, a día de hoy, conforme al derecho internacional. Solicitud un tanto superflua, puesto, como ya se había dicho ayer, Bolivia nunca ha tomado ninguna medida contra semejante uso, que nunca se ha habido afectado. Chile, en el siguiente párrafo de sus escritos, añade, el párrafo que la gente de Chile volvió a repetir expressis verbis el viernes, y que cito: en consecuencia, una reducción del caudal superficial transfronterizo resultante del desmantelamiento de los canales en Bolivia no supondría una violación del derecho internacional consuetudinario. Pero en el mismo párrafo precisa inmediatamente después, y cito, salvo si las obligaciones que Bolivia ha aceptado se pusieran en tela de juicio de una forma o de otra. Y remitiendo aquí particularmente al principio de la utilización equitable y razonable. Señor presidente, es difícil comprender el sentido de la argumentación presentada por Chile. Esto equivale, de hecho, a oponer al derecho de desmantelamiento de Bolivia el derecho de Chile de utilizar las aguas del río, como si estos dos derechos pudieran ser incompatibles el uno con el otro. De nuevo, esto da a entender que por parte de Chile tendría derecho a la utilización actual de las aguas, que tendría un derecho a la utilización que hace actualmente de las aguas y que podría haberse afectado por el desmantelamiento de las instalaciones. Una vez más, esto, de nuevo, implícitamente, es lo mismo que reivindicar un derecho adquirido con respecto a esa utilización actual. Esta reivindicación de Chile lleva incluso más a confusión, puesto que, por otro lado, pretende, y cito, la restauración completa de los humedales tendría una incidencia mínima sobre el caudal transfronterizo hacia su territorio. Pero si nos situamos en la perspectiva que sigue Chile, no vemos por qué sería necesario en ese caso someter el desmantelamiento de las instalaciones al respeto del derecho de utilización equitable y razonable por parte de Chile, puesto que, según Chile, el desmantelamiento no tendría, de todas maneras, ningún efecto en absoluto sobre esa utilización. Claro, a menos que consideremos que, aunque diga lo contrario, tal vez Chile en realidad está más preocupado de lo que quiere admitir con respecto a la sustancial reducción del caudal de agua que produciría un desmantelamiento de este tipo de instalaciones artificiales. Igual de confusa es la afirmación según la cual la primera contrademanda se vería vaciada, se vería minada por, y cito, la decisión de Bolivia de no retirar los canales y restaurar los humedales en su territorio, cuando lo podría haber hecho después de que hubiera finalizado la concesión boliviana de 1908 en 1997. Un argumento que se presentó de nuevo el viernes de forma más subliminal por la señora Klein-Kannenberg. Pero si Bolivia tiene bien derecho de desmantelar las instalaciones artificiales, ¿en qué la ausencia de ejercicio de este derecho en el pasado afectaría dicho derecho en cuestión? A menos que se considere que se trataría de un derecho precario en cuanto a su existencia, que podría desaparecer por perención, lo que sería cuanto menos sorprendente, puesto que se trata de un derecho soberano. En el procedimiento escrito posteriores a la memoria, Chile mantiene limitar el campo del principio de no perjuicio. Y aquí de nuevo surge una incertidumbre. Aquí no vuelvo a la cuestión del equilibrio de intereses que abordó el profesor Pelé ayer. Sin embargo, sí me veo en la obligación de resaltar que es sorprendente que en una sección de sus últimos escritos
dedicado al derecho de desmantelar las instalaciones artificiales, Chile se refiere de nuevo, a través del prisma esta vez de la obligación de no causar daños transfronterizos significativos, al derecho de utilización equitable y razonable de las aguas del Silala. Aquí está mezclando dos cosas muy distintas. Si bien es cierto que todo desmantelamiento de las instalaciones deberá hacerse bajo el respeto de la obligación de velar por no causar daños transfronterizos significativos, sin embargo, el desmantelamiento no puede como tal considerarse como una afrenta al derecho de Chile de utilizar de forma equitable y razonable las aguas del Silala. Si, como estiman los expertos de Bolivia, este desmantelamiento causa una reducción sustancial del caudal de las aguas superficiales, esta reducción no afectará el derecho que tiene Chile con respecto a la utilización equitable y razonable de las aguas de Silala y, por lo tanto, tampoco podrá, como tal, ser calificado de daño transfronterizo significativo, al contrario de lo que sugiere Chile. Al volver a centrar el debate en la cuestión de la utilización equitable y razonable, Chile parece de nuevo querer vaciar de toda sustancia la primera contrademanda. Finalmente, en el párrafo 1.18 de su último alegato del procedimiento escrito, Chile reitera su posición según la cual el derecho de desmantelar estaría sometido a la obligación de notificar, informar y consultar a Chile con respecto a todas las medidas previstas. Esta muy extensa alegación no corresponde al derecho internacional consuetudinario aplicable, como lo recordó ayer el profesor Pelé, y por lo tanto tampoco puede ésta limitar el derecho soberano de desmantelamiento que tiene Bolivia. Sobre todos estos puntos, señora Presidente, se espera de Chile que aclare sus posiciones y que imponga algo de armonía entre sus explicaciones y alegaciones y sus conclusiones finales. Señores y señores, señorías, les doy las gracias por su amable atención. El señor Bundy ahora pasará revista a la segunda y tercera contrademandas. Le estaría agradecido, señor presidente, si tuviera usted a bien darle la palabra al señor Bundy. Muchísimas gracias. I thank Professor Forto for his... Muchas gracias al señor Forto, y tiene el señor Bundy la palabra de nuevo. Thank you, Madam. Muchas gracias, señora Presidente. Excelencias. En esta presentación final de la primera ronda de Bolivia me incumbe a mí abordar la segunda y tercera contrademandas de Bolivia. Estas dos contrademandas aparecen como contrademandas B y C en los alegatos de la dúplica de Bolivia. Lo encontrarán ustedes bajo la pestaña 5.1 de los expedientes de los jueces y los mostraré en la pantalla. La contrademanda B, bueno, voy a intentar mostrárselos en la pantalla. Aquí, la contrademanda B, como pueden ver, dice lo siguiente: Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala gestionadas, aumentadas o producidas en su territorio, y Chile no tiene ningún derecho a ese caudal artificial. La contrademanda C dice lo siguiente: todo abastecimiento de Bolivia a Chile del caudal artificial de agua del Silala y las condiciones y modalidades de dicho abastecimiento, incluida la compensación que se deba pagar para dicha entrega o dicho abastecimiento, están sujetas a la conclusión de un acuerdo con Bolivia. Para poder explicar el contenido y la justificación de estas dos contrademandas, mi presentación la dividiré en 4 partes. En primer lugar, explicaré los principios generales sobre los que se basan las contrademandas. En segundo lugar, pasaré revista a los hechos factuales que sirven de contexto para las contrademandas. En tercer lugar,
Abordaré la segunda contrademanda de Bolivia, la contrademanda B, para explicar lo que se significa y cuál es la justificación de la demanda de Bolivia, que tiene soberanía sobre el caudal artificial o aumentado del Silala en su territorio, y que Chile no tiene ningún derecho correspondiente con respecto a ese mismo caudal. Y finalmente abordaré la tercera contrademanda para explicar por qué Bolivia mantiene que, en el evento de que Bolivia decidiera ejercer su derecho de desmantelar las obras de canales, como ha señalado el profesor Focteau, y aún así, si Chile señala, como ha hecho en el pasado, de que quiere seguir recibiendo su parte de las aguas del Silala basándose en el flujo, el caudal superficial aumentado que produce la canalización, el coste del mantenimiento de los canales y el abastecimiento por parte de Bolivia a Chile de ese caudal aumentado tendría que estar sujeto a la conclusión de un acuerdo entre las partes. Y con esta breve introducción, señora Presidenta, si me permite, empezaré con los principios generales sobre los que se basan las contrademandas B y C. Quisiera mencionar tres principios. En primer lugar, que ya planteó el profesor Focteau, es que Bolivia tiene soberanía sobre las obras de canales construidas en su territorio por una empresa privada en 1928 y que Bolivia, por lo tanto, tiene el derecho, bajo el derecho internacional, de desmantelar esas obras, por ejemplo, para restaurar el Silala y su entorno hasta conseguir de nuevo su estado natural, si así lo decide Bolivia. No voy a repetir lo que acaba de decir el profesor Focteau al respecto, más que recalcar que Chile no disputa este derecho, aunque, como les mostraré, esto no siempre ha sido su posición en el pasado y no hay ninguna garantía de que seguirá siendo su posición en el futuro. En segundo lugar, la consecuencia del derecho de Bolivia a desmantelar los canales es que Chile no tiene ningún derecho adquirido a una parte equitable y razonable de cualquier caudal aumentado que puedan producir las obras de los canales, más allá del caudal superficial natural y subterráneo del Silala. Hablo del natural, del caudal natural, es decir, la cantidad y la calidad de las aguas que fluirían a través de la frontera sin los canales. Los expertos de las partes difieren con respecto a la magnitud del efecto que producen los canales instalados en el aumento de los caudales superficiales, pero sí están de acuerdo que el desmantelamiento de los canales tendrían algún efecto de este tipo y se reduciría el caudal superficial y aumentaría el caudal subterráneo en su lugar. El punto importante es que, independientemente del tamaño de ese efecto, en el caso de que Bolivia desmantelara los canales, como tiene derecho a hacerlo, Chile no se puede quejar que, debido a ese acto, se le haya privado de un uso equitable y razonable de las aguas del Silala. Como señaló ayer el profesor Pérez, Chile ha reconocido esto como cuestión de principio en su alegato adicional. Por recordarles a ustedes las palabras de Chile, y cito: por ende, una reducción de haberlas del flujo o del caudal superficial transfronterizo resultante del desmantelamiento de los canales de Bolivia no se consideraría como una violación del derecho internacional consuetudinario. Y luego se añade la condición un tanto ambigua de a no ser que las obligaciones aceptadas por Bolivia se viesen afectadas. Esto me lleva al tercer principio subyacente a las contrademandas de Bolivia. Como también ha señalado el profesor Pelé, Bolivia también tiene derecho a una utilización equitable y razonable de las aguas del Silala, al igual que Chile. Este principio queda reflejado en la alegación 1C de la contramemoria de Bolivia, que declara que Bolivia y Chile ambos están con derecho a una utilización equitable y razonable de las aguas del caudal natural del Silala, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el alegato correspondiente de Chile, el alegato C, solo le pide a la Corte que falle y declare, y cito, que bajo la norma de la utilización equitable y razonable, Chile
tiene derecho a su uso actual de las aguas del río Silala. No dicen nada con respecto al derecho correspondiente que tiene Bolivia de un uso equitable y razonable de las aguas, ni tampoco se dice nada con respecto al supuesto reconocimiento del derecho que tiene Bolivia de desmantelar los canales en su territorio, que necesariamente significa que Chile no tiene derecho alguno a su uso actual de las aguas superficiales del agua, por lo menos no de forma perpetua. En su solicitud, Chile incluso llega al punto de amenazar con requerir medidas provisionales, y cito de la solicitud: si Bolivia se lanzara en toda conducta, en cualquier conducta que pudiera tener un efecto adverso sobre la utilización actual que hace Chile de las aguas del río Silala. Pues bien, esto es una amenaza bastante extraordinaria, porque Chile, tanto antes como ahora, está recibiendo todas las aguas del Silala. Y esta amenaza de Chile supone un rechazo implícito del principio de que Bolivia, como Estado ribereño río arriba, también tiene derecho a una parte equitable y razonable. También, efectivamente, le niega a Bolivia su derecho de desmantelar el sistema de drenaje situado en su propio territorio, porque eso podría tener un efecto adverso sobre la utilización actual que hace Chile de todas las aguas. El viernes, la señora Klein-Krenberg, de manera retórica, preguntó por qué Bolivia no había desmantelado los canales, ya que se había terminado la concesión de FCAB en 1997. Además de los comentarios del profesor Forteau con respecto a este punto, lo que sugiero es que la representación de Chile no mire más allá de la propia solicitud presentada por Chile, que, como dije, se amenazaba con aplicar medidas provisionales si Bolivia emprendiera cualquier conducta que pudiera tener un efecto adverso sobre la utilización actual que hace Chile. Por su parte, Bolivia no tenía ningún deseo de exacerbar esta disputa. En resumidas cuentas, la solicitud de Chile por la que se crea este caso y sus alegatos da toda la impresión de que Chile ve esta causa como una calle de sentido único. Chile tiene derechos, mientras que Bolivia solo tiene obligaciones. Evidentemente, esto es insostenible. Todo lo contrario, el hecho de que Chile no tenga ningún derecho adquirido al caudal superficial aumentado causado por la construcción de los canales, conjuntamente con el propio derecho que tiene Bolivia a una parte razonable y equitable de las aguas del Silala, son factores importantes que se deben tener en cuenta al considerar la segunda contrademanda de Bolivia. Y en cuanto a la tercera contrademanda, estos factores también respaldan la necesidad de que haya un acuerdo si en el futuro Chile desea mantener el status quo y los flujos actuales o caudales actuales, en vez de que Bolivia ejerza su derecho a desmantelar los canales. Señora Presidenta, tras haber recordado esos principios básicos, paso ahora a la segunda parte de mi presentación, en la que examinaré los antecedentes objetivos que son pertinentes para las demandas convencionales de Bolivia y las dotan de contexto. Como han podido escuchar, la concesión original para el uso de las aguas fue otorgada por Bolivia a una empresa privada británica, FCAB, a tenor de un contrato formalizado en 1908. El concesionario anunció la intención de construir obras de captación en territorio de Bolivia para el uso de las aguas para sus locomotoras a motor, ya que se decía que las aguas que entonces utilizaba la empresa causarían corrosión a las locomotoras y eran inservibles. El agente representante de FCAB también declaró que el concesionario respetaría las disposiciones jurídicas respecto de cualquier derecho que pudiera causar perjuicio a la concesión y declaró también dejar 1/3 de las aguas captadas
para que Bolivia las utilizara para cualquier servicio que pudiera ser necesario en el futuro. Por tanto, incluso entonces se reconocía, al menos por parte del concesionario, que Bolivia tenía derechos sobre las aguas del Silala, aunque a la sazón no las estuviera utilizando. En 1928, aparentemente para evitar la cría de huevos de insectos en la zona extrema del Silala y para evitar la contaminación del suministro de agua potable para la ciudad de Antofagasta, se supone que FCAB utilizaba el agua para locomotoras, así que no sé si es pertinente. El caso es que FCAB construyó una serie de canalizaciones en territorio boliviano que claramente incidieron en el caudal de las aguas de superficie. De otra manera, no hubiera habido ninguna necesidad de canalizaciones. Cabe destacar que Chile admite en su memoria que, en contra de los términos de la concesión a la empresa FCAB, a principios del siglo XX y a partir de entonces, las obras hidráulicas, los conductos y la infraestructura desarrollada por FCAB permitió que se hiciera uso eficiente de las aguas en Chile, inicialmente para el consumo humano y la operación del ferrocarril, y después cada vez más para otros fines industriales. Además, como el profesor Eckstein señaló ayer, habida cuenta de los usos que FCAB daba a las aguas, cuesta creer que la empresa de ferrocarril construyera literalmente miles de canalizaciones y de conductos en territorio boliviano meramente para reducir la proliferación de huevos de insectos. En la medida en que estos trabajos hubieran aumentado el caudal de superficie, claramente hubiera beneficiado a la compañía de ferrocarriles. El 14 de mayo de 1997, como ya han podido escuchar, Bolivia rescindió la concesión, alegando que las aguas ya no se estaban utilizando para el fin original, es decir, para locomotoras a vapor que la FCAB desde entonces había dejado de utilizar. Chile no suscitó ninguna objeción a la rescisión de esta concesión. Para el año 2000, el uso de las aguas del Silala se había manifestado como una cuestión seria entre las partes. Por consiguiente, las partes establecieron una comisión técnica mixta que inició su labor tomando medidas rudimentarias a cada lado de la frontera. A continuación, en 2004, se creó un grupo mixto de trabajo sobre la cuestión del Silala y una comisión técnica mixta para intercambiar opiniones y llevar a cabo estudios técnicos y científicos sobre la naturaleza, el origen y el caudal de las aguas del Silala. En 2006, el grupo de trabajo de las partes sobre asuntos bilaterales puso la cuestión del Silala en su orden del día y convino en que se celebrara una reunión adicional para unificar criterios que permitirían llegar a una solución final práctica y satisfactoria para ambas partes. Para ese fin, el 10 de junio de 2008, en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Bolivia-Chile sobre la cuestión del Silala, se convino en que se examinarían dos aspectos de la cuestión de forma simultánea. En primer lugar, un estudio conjunto sobre cuestiones técnicas y, en segundo lugar, la conclusión de un acuerdo básico inmediato sobre los temas en los que había un consenso. Respecto del acuerdo básico inicial, el grupo de trabajo reconoció que ambos países tenían un conocimiento suficiente en aquel momento para llevar adelante la determinación conjunta de los criterios y las fórmulas para resolver la cuestión del Silala, con el objeto de que este acuerdo inicial se quedaría perfeccionado en un momento posterior por un acuerdo final que incorporaría los resultados de los estudios técnicos conjuntos. A continuación, en junio de 2008, se celebró una reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, en el cual las partes convinieron en que los contenidos de un acuerdo básico inmediato, y cito, que tomara en consideración los recursos hídricos en sus usos existentes, los derechos de cada país y los medios y mecanismos para su uso con el fin de generar beneficios económicos para Bolivia, tomando en consideración la sostenibilidad
del recurso se intercambiarían en los 60 días siguientes. El 14 de noviembre de 2008, el grupo de trabajo mixto de Bolivia-Chile sobre la cuestión del Silala se reunió de nuevo. En aquel momento el grupo propuso la formalización de un acuerdo provisional que serviría como base para un acuerdo final. En aquel momento se convino en que las aguas libremente disponibles en Bolivia que ésta no utilizara se pondrían a disposición de Chile para su uso y que por tanto se convendría en un mecanismo que permitiera la constitución de esos derechos de explotación en la frontera, así como el valor de su uso exclusivo por Chile. El grupo de trabajo también convino en que Bolivia no afectaría la naturaleza y continuidad de estas aguas. La repercusión de este último punto era que Bolivia no desmantelaría las obras de canalización, ya que con ello se causaría un efecto inevitable sobre la naturaleza y continuidad de las aguas de superficie, en otras palabras, la cantidad o calidad del caudal de superficie. El 28 de julio del 2009, las partes habían convenido en el texto de un acuerdo inicial que, junto con los resultados de los estudios científicos que las partes convinieron en realizar, conformaría la base de un acuerdo final a largo plazo. Esto aparece en la pestaña 5.2 de sus carpetas. Chile ha guardado un silencio sonoro sobre el contenido de este acuerdo y no se molestó en adjuntar una copia del mismo en sus alegaciones escritas ni en su carpeta conocida como de documentos clave que se distribuyó la semana pasada. Sin embargo, a pesar de la reticencia de nuestros colegas de la otra parte, hay varios puntos que se destacan en el proyecto de acuerdo de 2009 que aportan un contexto importante tanto para la alegación de Bolivia a efectos de que tiene derecho a una utilización equitativa y razonable de las aguas, como para la segunda y tercera demanda reconvencional de Bolivia. Primero, en el acuerdo inicial, Chile reconoció que Bolivia tenía derecho a al menos el 50% del caudal, a pesar de que a la sazón Bolivia no estuviera utilizando las aguas. La parte de las aguas de Bolivia, ese 50%, se podría incrementar de resultas de estudios científicos que se estaban ya realizando, pero no se reduciría. Artículos 2 a 6 del acuerdo. Ello está en marcado contraste con la amenaza de Chile en su solicitud a efectos de pedir medidas cautelares si Bolivia iniciara cualquier conducta que pudiera tener un efecto adverso sobre el uso actual por Chile de todas las aguas del Silala. En segundo lugar, bajo el acuerdo inicial, Bolivia podría extraer su parte de las aguas para su venta, uso interno o venta a terceros, incluso entidades chilenas que tendrían un derecho de tanteo y retracto. Esto aparece en el artículo 3. En tercer lugar, Chile convino en que sus entidades públicas o privadas abonarían una compensación por cualquier porción de aguas libremente disponibles para Bolivia y extraídas en territorio de esta que fueran entregadas a Chile, proporcionando una fórmula para evaluar la compensación. Esto aparece en los artículos 3, 13 y 14. En cuarto lugar, las partes convinieron que no se realizarían de forma individual o conjunta ningún trabajo que pudiera afectar la cantidad o la calidad del caudal transfronterizo existente. Para fines prácticos, esto significaba que Bolivia no podría desmantelar las obras de canalización de forma unilateral, lo cual inevitablemente tendría algún efecto sobre la cantidad o calidad de las aguas. En contraste, Chile ahora declara que Bolivia está en pleno derecho de desmantelar las canalizaciones, siempre que lo haga de acuerdo con el derecho internacional. Esta no era su posición en 2009-2010, ni cuando amenazó con la solicitud de medidas cautelares
y no sabemos si cuál será la posición de Chile en el futuro a este respecto. En noviembre de 2009 se elaboró un proyecto revisado del acuerdo inicial que pueden ver en las pestañas 5.3. Contenía la mayoría de las disposiciones sustantivas del proyecto de julio, con algunas modificaciones menores presentadas por Bolivia, que por lo general no suscitan polémica, junto con una declaración de la posición general de cada parte respecto del estado de las aguas. Esa era la situación en aquel momento. En octubre de 2010, durante una reunión del grupo de trabajo sobre la cuestión del Silala, Bolivia propuso la inclusión de un artículo en el proyecto de acuerdo inicial que atendería la utilización en el pasado por Chile de las aguas y la cuestión de la compensación respecto de estos usos. Chile rechazó esa sugerencia, y también la posición de Bolivia de que Bolivia debería tener derecho a utilizar las aguas libremente disponibles en su territorio o reconstituir las condiciones naturales de los manantiales de Silala, lo que inevitablemente significaba que se desmantelarían las obras de canalización. Como resultado de la negativa de Chile a continuar con las reuniones, el trabajo adicional respecto del acuerdo inicial se interrumpió. Importa señalar que las partes en aquel momento no estaban en desacuerdo respecto de las disposiciones sustantivas incluidas en el proyecto de acuerdo de 2009. Toda diferencia relativa a los usos por Chile en el pasado de las aguas, mientras que el acuerdo inicial nunca se firmó y por tanto no entró en vigor, las posiciones de las partes que se reflejan en los proyectos de ese acuerdo son instructivas, ya que aportan una indicación de lo que consideraban equitativo y razonable en aquel momento. De hecho, es el único indicio que tenemos de ese tipo. Como la Corte señaló en su fallo en el asunto Túnez-Libia, en relación con la frontera de la plataforma continental entre los dos países, incluso cuando la conducta de las partes no llegó al nivel de un acuerdo tácito, era evidente que la Corte tenía que tomar en consideración cualquier indicio estuviera disponible respecto de la línea o líneas que las propias partes consideraban equitativa. En el caso presente, Bolivia indica que sería igualmente adecuado que la Corte tomara en consideración las indicaciones de lo que las partes consideraban equitativo, tal como se refleja en el proyecto de acuerdo inicial de 2009. Tras la ruptura de los debates sobre el acuerdo inicial, Bolivia estudió formas en las que podía hacer uso de las aguas del Silala en su territorio y otras actividades que ya he examinado en mi anterior alocución: la planta de embotellamiento, la piscifactoría, las pequeñas viviendas, el destacamento militar, que en ningún caso causarían daños transfronterizos. Ahora, señora presidenta, quiero pasar al aspecto específico de la segunda y tercera demanda reconvencional de Bolivia. Como dije al inicio de mi presentación, en su segunda demanda reconvencional, Bolivia hizo referencia a su soberanía respecto del caudal artificial, o lo que se podía llamar el caudal potenciado. El profesor Boyle, hablando en nombre del profesor McCaffrey, a quien enviamos nuestros mejores deseos, expuso que el derecho internacional no reconoce este concepto y que este va en contra del principio de utilización equitativa y razonable de cursos de agua compartidos y la comunidad de intereses de los estados ribereños. Explicaré por qué los argumentos de Chile al respecto están equivocados y por qué la demanda reconvencional de Bolivia B es lógica y está justificada en derecho.
Las partes convienen en que las obras hidráulicas artificiales fueron construidas por una empresa privada en el territorio de Bolivia. También convienen en que, por consiguiente, corresponde a Bolivia la soberanía sobre estas obras hidráulicas, lo que incluye, entre otros, el derecho a desmantelarlos y restaurar los humedales si así lo decide. Chile no se refiere a ningún principio de derecho internacional consuetudinario que negaría a Bolivia ese derecho. Por el contrario, Chile ha dejado muy claro que Bolivia posee este derecho, si bien solamente lo dijo después de que estas actuaciones se hubieran iniciado. En palabras de Chile, en su réplica, Chile no cuestiona la demanda reconvencional A de Bolivia a efectos de su soberanía sobre las canalizaciones artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que están situados en su territorio y, por tanto, está en su derecho a decidir si las mantiene y cómo hacerlo. Pero el corolario de ese reconocimiento es que Chile no tiene ningún derecho jurídico a insistir en que el caudal de superficie potenciado se haya de mantener. Es decisión de Bolivia, decisión soberana tomar esa decisión. En este sentido, la referencia en la primera parte de la demanda reconvencional, aquí es cómo se tiene que entender que Bolivia puede decidir si las obras hidráulicas que produjeron ese caudal permanecen o se retiran. Esta es una decisión de Bolivia. Y de ahí se sigue, evidentemente, la segunda parte, en el sentido de que Chile no tiene ningún derecho adquirido a ese caudal artificial. En el supuesto de que Bolivia decida desmantelar las canalizaciones. De manera que, en este caso, en contra de lo que dijo el profesor Bloy, sí hay una diferencia entre el flujo, el caudal natural de la superficie y el potenciado. Por tanto, Bolivia mantiene que la demanda reconvencional B está plenamente justificada. Para volver a un punto suscitado por el profesor Pelé ayer respecto del derecho de Bolivia a una parte equitativa y razonable de las aguas del Silala, para usos futuros, se deben tomar en consideración varios factores que surgen como consecuencia de la contrademanda A, el derecho de Bolivia a desmantelar las obras de canalización, y la B, el derecho soberano de Bolivia a decidir si mantener o no el caudal potenciado. En primer lugar, una razón principal para desmantelar las canalizaciones sería la restauración de los bofedales. Como saben, los bofedales son parte de un sitio de la Convención Ramsar en Los Lípez, en Bolivia, y han sido designados para su protección conforme a la Convención Ramsar, en la que son partes tanto Bolivia como Chile. Un requisito fundamental para la conservación y el uso prudente de los humedales, según la conferencia de la Convención Ramsar, es velar por que se asigne una cantidad adecuada de agua de la calidad idónea a los humedales en el momento oportuno. Chile critica un informe de Ramsar que concluyó que los humedales bolivianos se habían degradado debido a las obras de canalización. Como recordó el profesor Eckstein, aunque Chile critica este informe, el Corte observó en su fallo en ciertas actividades. Ustedes vieron esas canalizaciones ayer en los diagramas y en el vídeo. Claramente
drenan las aguas de los humedales. Un método reconocido para drenar y secar las aguas estancas o sin corriente consiste en cavar una serie de canalizaciones. Basta con ver los canales de los Países Bajos para apreciar este punto. De lo que se trata aquí, el punto clave es que Bolivia no debería verse penalizada respecto de su parte equitativa y razonable de las aguas por el desmantelamiento de las obras de canalización para fines ambientales destinados a restaurar los bofedales. El segundo factor sería que las partes y sus expertos convienen en que una parte considerable de las aguas relacionadas con el sistema del Silala en territorio de Bolivia comprenden agua subterránea que fluye hacia abajo desde Chile, desde Bolivia hasta Chile. El viernes pasado, los abogados de Chile pusieron de relieve este punto en repetidas ocasiones. En palabras del profesor McCaffrey, las aguas subterráneas del Silala fluirían hacia Chile eventualmente en su totalidad. Sin embargo, la cantidad de agua que llega a Chile sigue siendo la misma. Chile también recalcó que el agua subterránea forma parte de un curso de agua junto con el caudal de superficie bajo el derecho internacional. En la medida en que el desmantelamiento de las canalizaciones cause una reducción considerable en la caudal de superficie, como los expertos de Bolivia han demostrado sería el caso, el agua subterránea aumentará. Sin embargo, en ese caso, Chile podría recuperar el agua subterránea correspondiente en su propio territorio como una parte principal de su correspondiente caudal equitativo y razonable. En efecto, la gente de Chile señaló que las fuentes de aguas subterráneas, que son parte del mismo sistema fluvial del Silala, ya contribuyen unos 124 litros por segundo de agua adicional al caudal de superficie corriente abajo de la frontera. De manera que Chile recibe 160 litros por segundo de caudal de superficie, pero ya se benefician de 124 litros de agua subterránea. Eso se ha de tomar en consideración cuando se estima lo que es equitativo y razonable en el futuro. En tercer lugar, al evaluar el derecho equitativo y razonable de Bolivia para usos futuros, también se debería tomar en cuenta que Chile ya se ha beneficiado durante muchos años y sigue haciéndolo a día de hoy de haber disfrutado del uso de la totalidad de los caudales transfronterizos y también del agua subterránea. Chile utilizó las aguas no solo para consumo humano, sino también para actividades industriales sin informar a Bolivia de estos usos. Si bien Bolivia no tiene ningún problema con el uso por Chile de este caudal hasta el presente, la aplicación de principios equitativos dicta que este factor, junto con los otros que he mencionado, se debería tomar en consideración al evaluar el derecho de Bolivia. En los pocos minutos que me quedan, desearía pasar a la tercera demanda reconvencional de Bolivia. No la volveré a leer, ya la han visto, y está relacionada con la necesidad de un acuerdo. Si se ha de mantener la situación actual. Esta demanda reconvencional se ocupa de la situación en la que Bolivia decide desmantelar las canalizaciones como es su derecho, y Chile indica que preferiría que las obras hidráulicas permanecieran en su lugar y recibir las corrientes de superficie potenciadas causadas por esas obras, que representarían un caudal superior al que de otra manera le correspondería a tenor de la norma equitativa y razonable aplicada a los caudales de superficie y subterráneos, sin las obras de canalización.
Como he señalado, Bolivia tiene presente que Chile ha declarado que no tiene objeción a que Bolivia desmantele las canalizaciones. Si así lo hace, la tercera demanda reconvencional de Bolivia, que se proyecta hasta el futuro, con no tendría ningún objeto, como el profesor Fortoy ya señaló. Pero como yo he explicado ya, este acuerdo era la posición de Chile en el pasado, cuando las partes negociaron el acuerdo inicial de 2009, y tampoco era la posición de Chile en su solicitud, donde Chile se reservó el derecho de solicitar medidas cautelares en el supuesto de que Bolivia iniciara cualquier conducta que pudiera tener un efecto negativo en el actual uso por Chile de las aguas del Silala. En otras palabras, es totalmente posible que cambie de posición Chile en el futuro, dado el riesgo, como se ha demostrado por DHI, de que el desmantelamiento de las canalizaciones redujera considerablemente el caudal de superficie que cruza la frontera. Si bien Chile afirma que la distinción no supone ninguna diferencia porque toda el agua llega a Chile en última instancia, el hecho es que en el pasado estaba claro que FCAB y la empresa chilena Codelco construyeron 3 acometidas para captar ese caudal del Silala, cuando no hay evidencia de que utilizaran agua subterránea para sus necesidades. Teniendo presente que Chile no tiene ningún derecho adquirido a continuar recibiendo el caudal de superficie potenciado producido por las canalizaciones, en el supuesto de que Bolivia decida desmantelar las canalizaciones y Chile vuelva a su anterior posición a efectos de que quiere que el caudal actual se mantenga, Bolivia declara que tiene derecho a compensación. Esto incluiría el costo de mantener las canalizaciones y el valor del caudal de superficie potenciado resultante de las canalizaciones, que por ello continuaría fluyendo a través de la frontera a Chile por encima de lo que correspondería a Chile a tenor del flujo natural de las aguas, cuyo valor Bolivia utilizaría para ayudar a restaurar los humedales. El concepto de compensación de Chile para la entrega de las aguas no es algo nuevo. En el acuerdo inicial, Chile convino en compensar a Bolivia por cualquier agua que se extrajera de Bolivia, por Bolivia en su territorio, como parte como parte acordada y que se entregaran a Chile. En el caso que nos ocupa, las condiciones, modalidades y compensación debidos a Bolivia por el mantenimiento de las canalizaciones en operación y el mantenimiento del caudal actual también habrían de negociarse entre las partes. Esto se refleja en la demanda reconvencional C de Bolivia, que expone que estos elementos estarían sujetos a un acuerdo entre las partes. Como dijo el profesor Pelea ayer, el derecho internacional en general y la Convención de 1997 en particular alientan la conclusión de estos acuerdos entre estados ribereños. Como se nos recordó, la Comisión de Derecho Internacional, en su informe de 1994, insistió en que la utilización óptima, así como la mejor protección y desarrollo de los cursos de aguas internacionales, se logran por medio de un acuerdo adaptado a las características específicas del curso de agua en cuestión y las necesidades de los estados interesados. La tercera demanda reconvencional de Bolivia, la C, se presenta en este espíritu y está destinada a cumplir con las particulares circunstancias que caracterizan a las aguas del Silala y los intereses y las necesidades de ambas partes. Absolutamente nada en esta tercera demanda reconvencional va en contra del derecho internacional en general o de los principios de la comunidad de intereses mencionado por el profesor Boyle. Lo anterior, señora presidenta, señorías, refleja la esencia de la tercera demanda reconvencional
que Bolivia considera está plenamente justificada, habida cuenta de la naturaleza específica de este asunto. Me lleva al fin de mi presentación sobre las demandas reconvencionales B y C y también nos lleva al final de la primera ronda de presentaciones de Bolivia. Doy las gracias a la Corte por su atención. La Presidenta, doy las gracias al orador con el que llegamos al final de la sesión de esta tarde. Los alegatos orales en la causa se reanudarán el miércoles 6 de abril a las 4 de la tarde, cuando Chile presentará sus observaciones sobre las demandas reconvencionales de Bolivia. Se levanta la sesión.